Vamos a empezar a crear nuestro servicio web. Me voy a la opción de File, le doy un nuevo proyecto, elijo un proyecto Java Web, le doy acá Siguiente y le pongo un nombre. Le voy a poner Servicio Servicios SQL, le voy a poner. Le voy a dejar esta configuración que tengo acá. No voy a elegir ningún framework. Y voy a esperar acá que se me cree el proyecto. Bueno, luego dentro del proyecto pues habíamos dicho de que podíamos crear servicios web. Eso aquí lo tengo ya. Como ya he creado algunos, selecciono la opción de Web Service. Le voy a poner a este, vamos a hacer un servicio web que nos permita consultar nuestra tabla de clientes de nuestra base de datos de facturación que estamos utilizando, que hemos venido utilizando. Entonces, le voy a llamar a este servicio WS cliente. Vamos a poner de esta forma. Acá me está pidiendo que lo ponga sobre un package, lo voy a poner sobre este package, solo le voy a llamar ORG y le doy finalizar. Acá se está creando, página index la voy a cerrar y acá está. Él pues me crea toda la definición de lo que es un web service, una clase, sí, con todas sus notaciones para que sea un servicio web. Entonces, lo que tendré que hacer acá pues es crear un nuevo método que me permita de tal forma poder hacer una llamada hacia la base de datos, pero no la voy a hacer directamente en la clase del servicio, sino que voy a usar una capa de persistencia para poder hacer esto. O sea, vamos a utilizar el patrón que ya hemos utilizado anteriormente. Recordemos de que ya hemos hecho algunos mantenimientos en Java utilizando el patrón MVC y allí mismo pues utilizamos el patrón DAO para poder accesar a los datos. Acá solo me voy a basar en el patrón DAO, no voy a utilizar de lleno el MVC porque no quiero utilizar controladores. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear la estructura de lo que me va a servir, que sería un... Vamos a ver... Yo creo que mejor lo hubiera puesto en un paquete. Mejor voy a poner este servicio en un paquete diferente, lo voy a renombrar. Le vamos a poner... Le vamos a poner org.servicios. org.servicios. Le voy a dar que refactorice. Acá ya me hizo el cambio. Quiero ver si dentro de la clase se aplicó el cambio. Estamos, tengo org.servicios y ya tengo mi clase creada dentro de ese package. Entonces, ahora sí voy a ir aplicando la demás estructura que venimos utilizando. Voy a crear un nuevo Java package que se llame org.config, que es donde estamos utilizando nuestra clase de conexión, una clase genérica. Luego mi org.dao, que sería mi capa de acceso a datos, que es la única que voy a utilizar para realizar mis instrucciones SQL, y un package que sí me va a servir para los modelos. Le voy a poner
models. Lo voy a llamar de esta forma. Esto ya lo expliqué, cómo es que funciona, cómo es que interactúan todas las entidades de tal forma que se conecten hacia una base de datos y estos puedan realizar alguna operación dentro de la misma. Entonces, no voy a explicar para qué es cada uno, o sea, esto fue lo que ya vimos. Lo único que voy a hacer es que voy a copiar de algún proyecto que ya tengo esas entidades para poder utilizarlas aquí en mi web service. Entonces, lo que primero voy a hacer, quiero ver este proyecto que tengo por acá, vamos a ver si me sirve para esto, creo que sí. Entonces voy a agarrar lo que ya tengo de este proyecto, por ejemplo la clase conexión, la voy a copiar y la voy a pegar sobre el paquete config. Le voy a dar acá paste, factor copy, dice conexión, le voy a dar que refactorice, que la está poniendo sobre el paquete config, está bien, no me está marcando ningún error. Recordemos de que esta clase pues básicamente lo que contiene son todos los parámetros de conexión hacia las bases de datos y algunas instrucciones propiamente de la librería SQL que me permiten ejecutar alguna instrucción. Entonces aquí tengo mi cadena de conexión y aquí tengo las credenciales para poder conectarme hacia mi base de datos. Sí, jóvenes, estoy grabando, no se preocupen. Entonces, esto pues ya lo hemos visto, aquí no hay nada nuevo, aquí solo está los métodos close, execute SQL, execute query, que son los mismos que vamos a utilizar. Entonces, voy a cerrar esto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta clase que tengo acá, que se llama model cliente, voy a dar copy y la voy a pegar sobre el paquete de models. Le digo que refactorice y aquí está. Ahora mi clase de models está sobre este package. Y pues acá lo que estamos haciendo es hacer un mapeo de nuestra tabla clientes que tenemos en la base de datos. ¿Sí? Cada uno de sus datos protegidos y encapsulados, únicamente dando el acceso por medio de estos métodos accesorios, que son los getters y setters. ¿Qué más? Luego también vamos a utilizar... Bueno, también deberíamos utilizar un paquete para las interfaces si queremos hacerlo tal cual como lo teníamos, o podemos omitir esto. Bueno, si voy a jalar lo que es la clase DAO, únicamente voy a tomar lo que me va a servir ahorita. Para aquí tiene varios métodos que en este ejemplo que yo tengo, pues solo tengo de consulta y lo que tengo es de inserción. No tengo nada más de eso. Entonces, sí, voy a jalar voy a también tomar lo que son mi clase de interfaces. Aunque podríamos omitir esta parte de las interfaces, pero para dejarlo tal cual, la vamos a agregar también. Voy a crear un nuevo Java Package acá. org.interfaces. Y voy a pegar la interfaz que copié acá. Le digo que refactorice. Recordemos que nuestra interfaz pues contiene estos métodos abstractos que al momento de implementarlos en la clase DAO, pues lo que va a hacer es obligarlo a que le dé una definición a cada uno de estos métodos y sería eliminar. Que ya tenemos acá nuestra interfaz y por último pues voy a copiar lo que es mi clase de acceso a datos, que ahorita voy a hacer un mantenimiento, o sea, voy a hacer una
una consulta hacia la base de datos de la tabla cliente de tal forma que podamos ver cómo me lo retornan en un web service. Recordemos de que los web services se comunican vía XML y de esta forma me va a retornar la lista de clientes. Entonces, acá le voy a refactorizar, pego lo que es mi clase cliente. Esta clase creo que va a tener un error porque le cambié ahí el nombre del método eliminar, decía eliminar. Hasta ya me lo está marcando. Pues de una vez me dice public class dado cliente, está dando otro error. Saber CRUD cliente. Ok, vamos a implementar este. ¿Está bien? Yo creo que es por esto que tengo acá, que se llama eliminar. Voy a guardar esto y listo, ese fue el error. Estos métodos de modificar y eliminar pero no tienen implementación. Yo lo había dejado en medias cuando estábamos viendo las partes de los mantenimientos. Y si se dan cuenta, pues yo reutilicé algo que ya habíamos hecho para no estar haciendo todo el de cero, porque esto pues ya lo había explicado. Entonces, aquí básicamente lo que tengo es un método listar, ¿sí? Que lo que me va a hacer es retornarme una lista. ¿Una lista de qué? Pues una lista de clientes, eso es lo que va a hacer. Y que básicamente lo que está realizando es una consulta hacia la tabla clientes y está trayendo toda su información. Entonces, según viendo en mi tabla, la información que yo contengo, pues son estos campos que tengo acá, que lo que va haciendo es ir agregándolos a un objeto de tipo cliente y posteriormente los mete a una lista. ¿Por qué? Porque recordemos de que puede haber más de un cliente en mi tabla. Entonces, de hecho, cuando mando una consulta así, esta consulta no es así como que muy, o sea, no es recomendable hacerlo. O sea, un select asterisco fueron no es recomendable hacerlo, pero para efectos de práctica está bien. Lo ideal siempre sería poner cada uno de los campos. Entonces, acá está. Recordemos de que esto pues pasa dentro de o sea, cuando yo hago la consulta hacia la base de datos me la retornan un result set y el result set es el que se recorre. Acá lo estoy cerrando, aquí cierro la conexión y al final el método, por ser una lista, también me retorna lo que es una lista, ¿sí? Es un método, o sea, al final de cuentas es una función, pero ¿cómo se llama? Es una función y es por eso que nos retorna un tipo de dato. En este caso, pues es una lista. Aquí ya está todo. Prácticamente aquí ya está todo para poder realizar la consulta hacia la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo en el web service, en el servicio? Pues lo que yo tendría que hacer es un nuevo web method, ¿sí? Y obviamente este método me va a retornar una lista de clientes. Entonces le voy a poner acá a mi método, vamos a poner clientes. Cuando estemos ya viendo la interfaz que va a crear el web service, le va a llamar de esta forma. El método, en código fuente, le voy a llamar también, vamos a llamarle mejor get clientes para que tenga más sentido esto. También get. Recordemos de que esto puede ser diferente, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Get clientes, ahorita le voy a llamar igual. Luego, este método que voy a hacer, pues no me va a recibir ningún parámetro porque solo le voy a mandar a llamar y cuando lo invoque me va a retornar la lista de clientes completas que tengo en mi tabla. Entonces, este retorno obviamente va a cambiar porque no va a ser una variable string,
sino que va a ser una lista la que me va a retornar al final. Entonces voy a ir a mi clase dado cliente, tengo acá, y es lo que va a retornar, pues básicamente va a ser eso. Entonces lo que tendría que capturar también de este lado sería una lista de clientes. Entonces voy a venir acá. Lo primero que voy a hacer es instanciar la clase, que sería DAO. DAO cliente, le vamos a poner un nombre al objeto, también llamemos DAO cliente, será igual a new. Y aquí le vamos a decir que es un objeto de tipo DAO cliente. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya estoy accesando de una vez estoy creando un objeto que me permita llegar a la capa de acceso a datos, donde tengo las instrucciones SQL. Entonces, acá pues debería de crear lo que es una lista que me permite capturar todos los valores que contiene esa tabla de clientes. Como cuando voy a hacer una consulta, lo que va a hacer es que va a retornar toda la información. Entonces necesito también capturarlo de este lado del servicio también como una lista de clientes. Entonces voy a venir acá y voy a crear una lista de tipo, recordemos que mi objeto cliente se llama model cliente, y lo voy a llamar acá LST clientes. Yo le puedo decir de una vez que esto sea igual a dado cliente.qué.listar, porque este método listar es el que me trae la información de todos los clientes que tengo en base de datos. Se lo voy a decir acá, pongo fin a su definición. Aquí me está dando algunas sugerencias, me está dando error y me está dando las posibles soluciones que yo puedo implementar para corregir este error. Obviamente tengo que elegir las que tienen que ser. Por ejemplo, me está dando error porque no reconoce la clase model cliente y es porque no se ha importado el package, que ya se quitó este error. Y ahora me está dando error en el list porque necesito una librería que me permita hacer uso de este objeto list. Vamos a utilizar la Java utilist. Acá está. Entonces, ¿qué más? Como va a ser un objeto de este tipo el que voy a retornar, aquí en mi método también debería de ser no string, sino que debería de ser de ese tipo, de tipo list cliente. Entonces, al final, ¿qué voy a retornar? Pues lo que voy a retornar va a ser la lista de clientes que estoy mandando a llamar aquí en la capa acceso a datos. Básicamente sería esto, o sea, si una plataforma externa me pide a mí que yo le proporcione información de mi base de datos por medio de un web service, lo que podemos implementar es algo como esto que tengo yo acá, que estoy creando un web service SOAP, obviamente, y que le voy a trasladar mi información de clientes que tengo en mi base de datos por vía, pues, por medio de un archivo, por medio de un formato XML. Al final vamos a ver de que él se va a encargar de hacer esa transformación. Yo no tengo que hacer nada más acá. Yo acá lo que estoy haciendo básicamente es hacer una consulta hacia la base de datos, meterla en una lista de clientes, ¿sí? Y
retornar esa lista. Ya el web service, por ser de tipo SOAP, el que se va a hacer cargo de hacer esta transformación. Entonces voy a guardar esto que tengo acá. Aquí ustedes, respondiendo a la pregunta del compañero, me dice, ¿podemos retornar n cantidad de listas? No, o sea, aquí solo pueden retornar una lista nada más. Si ustedes necesitan retornar más de una lista, deberían de crear más web métodos. O sea, por ejemplo, aquí pues estoy retornando todos los clientes, puedo crear otro método que me retorne solo un cliente, o puedo retornar otro método que me retorne clientes con algún filtro en específico, etcétera. Entonces, lo que sí puedo crear es varios web métodos. Recordemos de que las funciones solo permiten un retorno, ¿sí? Solo permiten retornar el tipo de dato el cual fue declarada la función. Ok, ya estamos acá. Entonces, ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a deployar mi proyecto. Aquí lo estoy haciendo un deploy. También vamos a ver cómo consumir este servicio con Postman. Vamos a limpiar la consola para cualquier error que me dé. Aquí dice que está todo bien. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a ir a mi servicio. Está. Y le voy a dar Test Web Service. Acá pues me está creando el método siempre de hello, que creo que no lo borré. Voy a revisar. Si no lo borré, aquí está, por eso también me lo está poniendo. O sea, como les digo, lo que pueden hacer es crear varios web métodos. O sea, ¿cuántos web métodos pueden crear? Pues N. Pueden crear lo que ustedes quieran, pero yo les aconsejo crear web métodos dentro de un servicio que tengan, o sea, que coincidan, que tengan información o información que realmente coincida. No sería ideal como que tener un servicio general para todo. Eso después se vuelve un desorden. Mejor un servicio como tipo CRM, donde solo manejemos cosas de clientes, o un servicio específicamente para productos, donde manejemos catálogo de productos, manejemos inventario, etcétera, y así sucesivamente. Eso es lo ideal, para tener así bien separado cada una de las cosas que nosotros estemos desarrollando, y creo que eso nos permite tener un mejor control de lo que hacemos. Ahora, si metemos todo dentro de un web service, pues eso para mí no sería lo ideal. O sea, después se vuelve un relajo eso. Acá me preguntan con tu pregunta, ahí lo que vamos a realizar siempre va a ser en la base de datos, ¿verdad? Sí, o sea, aquí lo que estoy haciendo es que voy a retornar información de clientes de lo que tengo en mi base de datos. Solo quiero corroborar si tengo esa base de datos creada, porque como he estado haciendo varias pruebas, a veces la borro. Tengo la base de datos post, solo quiero corroborar si es la misma tabla clientes. Tiene que estar entre un esquema post cliente, a mi SQL. Aquí está mi base de datos post. Y si tengo mi tabla clientes dentro del esquema POS. Entonces esto debería de funcionar. Y si no, pues ya miramos qué error nos da. Entonces acá, si se dan cuenta, aquí tengo mi primer web method, que es el hello, y aquí tengo el web method que he creado, que es un get clients. Aquí no recibe ningún parámetro porque no tiene por qué recibir un parámetro, a menos de que yo quisiera mandar un filtro en la consulta de la base de datos con un where, por ejemplo. Ahí pues sí sería necesario meterle algún parámetro, pero aquí no lo vamos a necesitar. Entonces acá está, vamos a ver si tengo, aquí no me retornó nada, voy a ver si me da algún error en el Glassfish. Sí me dio un error, voy a ver qué me está diciendo. Bueno, es que este proyecto yo no le he agregado lo que es la clase del JDBC. Si se dieron cuenta, no agregué
el jar. Por eso me dice acá class not found exception y me está tirando esa excepción que es el de SQL Server. Entonces voy a limpiar acá la consola. Acá lo que me faltó fue hacer eso. Lo raro fue que no me estuvo dando error, pero estoy casi que seguro que por eso es. Voy aquí en librerías, clic derecho, le damos agregar jar folder y aquí tengo mi clase. La voy a agregar a mi proyecto. Acá está, ya está haciendo deploy nuevamente. Listo, voy a hacer nuevamente un deploy para que reconozca nuevamente todo. Lo estoy volviendo a hacer porque agregué el jar, no porque se tenga que hacer en cada vez que haga un cambio. Entonces aquí ya está. Voy nuevamente acá a Web Services, le voy a dar testear Web Service. Voy a cerrar este que falló, lo voy a darle acá y aquí está. Ya invoqué yo mi servicio y el web method que quiero consultar y aquí estoy haciendo el request, ¿sí? Esto es lo que estoy enviando, únicamente le estoy diciendo el web method que voy a utilizar de servicio y aquí está la respuesta del servicio. Me está mandando la información siempre por medio de un formato XML, se le hace la transformación de la lista que estoy mandando y me está dando esta información que tengo acá. Estoy poniendo el nombre, el NID, el ID del cliente, la dirección y el apellido. Y si yo me voy a ver, lo que me está mandando acá son dos datos. Si se dan cuenta es una estructura XML con dos nodos. ¿Sí? Aquí tengo mi primer nodo, aquí tengo mi segundo nodo. Entonces voy a ir a mi tabla clientes para ver qué es lo que tengo ahí, para que la información coincida. Y aquí está, cabal, son exactamente dos registros los que yo tengo. Voy a crear un nuevo registro en mi tabla cliente. Un 3, pongámosle María. Vamos a invocar nuevamente el servicio. Y aquí está mi nuevo registro que yo acabo de agregar en mi base de datos. Entonces, como les mencionaba, pues, ¿y esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve de mucho, esto nos sirve para poder intercambiar información entre plataformas diferentes. Pues este es uno de los mecanismos que se utiliza entre sistemas que hoy en día utilizamos, como por ejemplo, qué sé yo, cuando alguien necesita nuestra información personal que tenemos registrada en RENAP, por ejemplo, RENAP proporciona un web service, la empresa que necesita de esa información consume el servicio y hace uso de esta información, ¿sí? Porque si no existiera esto, pues lo que se hacía antes es que se pedía una base de datos de los clientes que tenían a la fecha, se mandaba, se creaba una base, en una tabla local se llenaba toda la información y ahí se consultaba, pero eso no era información al momento, porque ese mismo día podía llegar una nueva persona que se iba a registrar y esa nueva persona no la iban a tener al momento de cargar la información que les habían pasado.
Entonces, esto nos permite a nosotros poder tener información en línea. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Para qué quieres que le defina un parámetro char a una lista de objetos? No tendría sentido el web service. O sea, no puedo mandar un parámetro char ahí. Where de nombre, no entiendo eso.